Bien. Eh, Nosotros habíamos alcanzado a ver algunos puntos de Isaías 2, algunas profecías de él que son muy interesantes, ¿ya? Que él profetiza desde el exilio a Babilonia. Isaías 1 es previo al exilio y Isaías 3 es posterior al exilio. Y son profecías muy esperanzadoras. Pero lo más interesante de él, y por eso se dice que es el más importante de los tres Isaías, son los poemas del siervo de Yahvé. Se llaman así, son 4 o 5 poemas, que debe haber sido un solo poema largo, pero están repartidos en 10 capítulos, es bastante largo el asunto, que son de una belleza extraordinaria y además producen una sensación al que lo lee de solemnidad y de revelación del misterio tan grande que son realmente extraordinarios. O sea, incluso se les ha dicho que son el quinto evangelio, ¿no? Cuando si ustedes han oído la expresión ahí, el quinto evangelio, el evangelio de Isaías, se refiere a este poema del siervo de Yahvé. Está dividido en varias partes, pero lo más probable es que la división sea absolutamente artificial, sea un solo poema largo, que de repente por desorden de páginas, de copista o cosas por así, se le introdujeron cosas entre medio en prosa, que son más bien un relato paralelo aparte de otra cosa. Y tampoco sabemos si en estas copias que se han hecho de este documento a lo largo de los siglos se haya podido perder otra página más, pero ya tenemos harto. Hoy día estamos bastante confiados en este texto después de los descubrimientos de los manuscritos del Mar Muerto en Qumran, porque ahí tenemos copias que datan de 3 o 4 siglos antes de Cristo y son prácticamente idénticas, salvo detallitos de alguna palabrita mal copiada o cosas por el estilo, de las copias que teníamos antes de los descubrimientos de los manuscritos del Mar Muerto, que eran 1000 años posteriores, eran más o menos del siglo IX después de Cristo, las copias más antiguas que teníamos del libro de Isaías. Pero ahora tenemos copias, y tenemos 4 copias todavía en el Qumran, una de ellas completa, del libro completo de Isaías, que son del siglo III más o menos antes de Cristo. Entonces, bueno, a pesar de que hay algunas diferencias menores y bastante, qué sé yo, de palabritas mal copiadas o puestas al revés porque el copista se quedó dormido entre medio, cosas por el estilo, eh, se puede reconstituir el texto por lo menos claro de cómo estaba 2 o 3 siglos antes de Cristo. Vamos a leerlo. El siervo de Yahvé no es nombrado, es el siervo de Yahvé. Por así se nombra, no se le pone nombre de pila, ni apellido, ni nada. Aquí está mi siervo a quien protejo, mi elegido, en que mi alma se complace. He puesto en él mi espíritu, para que traiga la justicia a las naciones. No gritará, no alzará el tono, no hará oír por las calles su voz. No romperá la caña cascada, ni apagará la mecha humeante. Traerá con toda seguridad la justicia. No desistirá, no desmayará, hasta que implante en la tierra la justicia y sus leyes que las islas esperan. Esto de las islas, normalmente, siempre cuando se refieren a las islas, se refieren a los territorios de los paganos, las islas remotas, como ahí donde termina el mundo. No desistirá, no desmayará hasta que implante en la tierra la justicia y sus leyes que las islas esperan. Esto dice el Señor Dios, el que creó los cielos y los desplegó, el que asentó la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que la habita. Yo soplo a los seres que se mueven en ella. Yo, el Señor, te he llamado para la justicia, te he tomado de la mano y te he formado. Te he puesto como alianza del pueblo y luz de las naciones, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar a los presos de la cárcel, del calabozo a los que viven en las tinieblas. Esto les puede sonar por el Evangelio, que el Señor
lo recita cuando él en la sinagoga en Nazaret le pasan el libro de Isaías para que haga una prédica. Yo soy el Señor y este es mi nombre. No cederé mi gloria a ningún otro, ni mi honor a los ídolos. Las primeras predicciones se han cumplido y anuncio nuevas cosas. Antes que surjan, os las hago saber. Escuchadme, islas, prestad atención, pueblos lejanos. Ahora habla el siervo. El Señor me ha llamado desde el vientre de mi madre, desde el seno ha pronunciado mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, con la sombra de su mano me guardó. Hizo de mí una flecha aguzada, en su aljaba me escondió. Y me dijo, tú eres mi siervo, ¿en quién me glorificaré? Ahí puse yo Israel, porque en algunas copias antiguas aparece Israel y la mayoría no. Ya vamos a ver por qué. Por eso lo puse entre paréntesis. Tú eres mi siervo, ¿en quién me glorificaré? En vano me he afanado, para nada he gastado mi fuerza, pero mi derecho está en las manos del Señor, mi recompensa en mi Dios. Y ahora ha hablado el Señor, desde el seno me formó para ser siervo suyo, para hacer que Jacob vuelva a él y reunir con él a Israel. Pues glorioso era yo a los ojos del Señor, y mi Dios era mi fortaleza. Y dice, poca cosa es que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de nuevo a los supervivientes de Israel. Yo te he puesto como luz de los gentiles para que llegue mi salvación hasta los extremos de la tierra. Les explico esto por qué aparece esto Israel ahí en el versículo 3 del capítulo 49. Entre paréntesis, porque es tan impactante, como van a ver ustedes, la interpretación que lógica que se saca de ahí, de que este siervo de Israel es Jesucristo, digamos, como siervo de Yahvé es Jesucristo. En algunos manuscritos, especialmente posteriores, judíos, se agrega este Israel aquí diciendo no, el siervo de Yahvé es el pueblo de Israel, genéricamente. Pero resulta que eso contradice abiertamente lo que acabamos de leer, porque si ustedes ven, aquí dice, en el versículo 5, dice, y ahora ha hablado el Señor, desde el seno de mi madre me formó para ser siervo suyo y para hacer que Jacob vuelva a él y reunir con él a Israel. O sea, aquí se nota claramente que está hablando alguien que va a reunir a Israel con Dios. Entonces no puede ser Israel que se reúna a sí mismo. O sea, evidentemente eso es un agregado posterior que ocurrió en estos manuscritos después de que el judaísmo y el cristianismo se separaron. Volvamos al versículo 6. Poca cosa es que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de nuevo a los supervivientes de Israel. Yo te he puesto como luz de los gentiles para que llegue mi salvación a los extremos de la tierra. Este versículo fue usado después mucho por San Pablo para ir a predicar a los gentiles, a los paganos. Yo te he puesto a ti mi siervo, no solo para que rescates a los supervivientes de Israel, sino para que mi salvación llegue hasta los extremos de la tierra y sea luz para los gentiles. Una pregunta. Sí. ¿Por qué se llama el Mesías, siervo de Yahvé? Espérate. Leámoslo entero primero y después vemos las preguntas, porque esto se va aclarando poco a poco. Ok. El Señor Dios me ha dado una lengua de experto para que yo sepa responder al cansado. Cada mañana me despierta el oído para escuchar como un discípulo. El Señor Dios me ha abierto el oído y yo no he resistido, no me he echado atrás. He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a quienes me mesaban la barba. No he hurtado mi rostro a la afrenta y a los salivazos. El Señor Dios viene en mi ayuda, por eso soporto la ignominia, por eso que he hecho mi rostro como el pedernal, y sé que no quedaré defraudado. Próximo está el que me haga justicia. ¿Quién puede litigar conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es mi demandante? Que se presente ante mí.
Si el Señor Dios me ayuda, ¿quién puede condenarme? Todos se gastarán como un vestido y la polilla los consumirá. He aquí que mi siervo prosperará, se elevará y crecerá y será magnífico. Y si muchos se habían horrorizado al verlo, tan desfigurado estaba su semblante que no tenía ya aspecto de hombre, muchos pueblos se llenarán de asombro. A su vista los reyes cerrarán la boca, porque verán un suceso no contado jamás y contemplarán algo inaudito. ¿Quién creerá lo que oímos decir? ¿A quién se ha manifestado el poder del Señor? Creció ante él como un pimpollo, como raíz en tierra seca, sin gracia ni belleza para atraer la mirada, sin aspecto digno de complacencia. Despreciado, deshecho de la humanidad, hombre de dolores, avesado en el sufrimiento, como uno ante el cual se oculta el rostro, era despreciado y desestimado. Con todo, eran nuestros sufrimientos los que llevaba, nuestros dolores los que le pesaban, mientras nosotros lo creíamos azotado, herido por Dios y humillado. Ha sido traspasado por nuestros pecados, triturado por nuestras iniquitudes. El castigo, precio de nuestra paz, cae sobre él, y a causa de sus llagas hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas andábamos errantes, y cada cual siguiendo su propio camino. Y el Señor ha hecho recaer sobre él la perversidad de todos nosotros. Era maltratado y no se resistía ni abría su boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante sus esquiladores, no abría la boca. Con violencia e injusticia fue apresado y de su causa, ¿quién se cuida? Fue arrancado de la tierra de los vivos, herido de muerte por los pecados de mi pueblo. Se le preparó una tumba entre los criminales. En su muerte se le juntó con malhechores. Acuérdense, 2 ladrones, uno a cada lado. Siendo así que él jamás cometió injusticia, ni hubo engaño en su boca. Más permitió Yahvé quebrantarle con dolencias, si se da a sí mismo por el pecado, y verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad de Yahvé se cumplirá gracias a él. Después de la pena de su alma, verá la luz y quedará colmado. Por sus sufrimientos mi siervo justificará a muchos y cargará sobre sí las iniquidades de ellos. Por eso le daré en herencia multitudes y gente innumerable recibirá como botín, pues entregó indefenso a la muerte y fue contado entre los malhechores, él, que llevaba los pecados de muchos e intercedía por los malhechores. Bueno, es imposible no conmoverse leyendo esto, ¿no? Sobre todo que fue escrito 500 años antes de Cristo, y sin que haya absolutamente ningún antecedente parecido en los profetas de ese tiempo, ni los inmediatamente posteriores tampoco. O sea, es algo absolutamente extraño. Y yo creo que la interpretación que le dieron los primeros cristianos a este poema del siervo de Yahvé es bastante clara. O sea, aquí está prácticamente viendo y haciendo una teología propia de la pasión de Cristo, 500 años antes que ocurriera. Ahora, esto es bien interesante porque nos plantea varias preguntas, digamos, ¿sí? ¿Cómo se le puede haber ocurrido a Isaías 2, independiente de cómo se haya llamado? Después de leer este poema, más ganas tengo de preguntarle cuando lleguemos arriba, oye, ¿cómo se llama usted, señor profeta? ¿Verdad? ¿Cómo puede haber pasado al anonimato después de escribir esta maravilla, digamos? Bueno, ¿cómo se le ocurrió escribir esto? La teoría clásica de los teólogos cristianos hasta 50 años atrás es lo que yo llamo la teoría del Technicolor. Los más jóvenes no sabrán lo que es el Technicolor, pero yo me acuerdo que cuando empezaron las películas a colores siempre ponían Technicolor, entonces era fantástico eso, una película que íbamos al cine a ver en colores bien pasados.
paliduchos, pero eran colores, no era blanco y negro solamente. Bueno, la teoría del Technicolor, que es la clásica de todos los cristianos, o sea, no solo los católicos, hasta más o menos 50 años atrás, era que un día de repente Isaías 2 quedó en éxtasis y vio la Pasión de Cristo completa, como que en una película, en colores, y después la escribió, lo que había visto. O sea, una profecía así directa, podríamos decir, ¿no? Pero hoy día no se piensa así, y con los adelantos psicológicos, qué sé yo, etc. Y teológicamente yo creo que es muy válido no pensar así. O sea, no necesariamente el profeta tiene conciencia de qué es lo que está escribiendo y por qué. Lo que nosotros decimos de la inspiración es que Dios de repente lo motiva, como decía Jeremías, que lo vimos en la clase pasada, que siente algo que lo quema adentro, que tiene que hacer lo que dice Dios en ese momento, escribir esto. Pero no necesariamente sabiendo él por qué razón Dios le pide que escriba eso. Él es un instrumento para que escriba, ¿no? Para que lleve esa palabra de Dios. Pero seguramente después cuando se cumpla esa palabra de Dios, el mismo profeta diría, eso era, tienes razón, eso es lo que me combinó a escribir Dios y mira cómo pasó. Bueno, eso se piensa también en esto, o sea, seguramente si cuando lleguemos arriba, ¿no? A lo mejor vamos a llegar varios más o menos contemporáneamente, y nos vamos a juntar y vamos a decir, oiga, ¿cuál es Isaías 2? Le vamos a preguntar a San Pedro, ahí está, mire, ya, venga, bueno. Entonces, oiga, cuéntenos, ¿cómo se le ocurrió escribir esto? Lo más probable es que nos va a decir algo así. Mira, un día yo estaba durmiendo y estaba muy agitado en el sueño, muy agitado en el sueño. No sé, esas cosas que uno de repente duerme pésimo, que está súper agitado. Estaba dormido, pero súper agitado. Y de repente me desperté con unas ganas atroces de escribir esto. Y lo escribí completo. Y al escribirlo, me llegó la paz. Entonces me volví a acostar y dormí como lirón. Y aquí está lo escrito. Lo más probable, una cosa así es la que haya sido. Y eso está bien que lo entendamos un poco, porque es muchas veces la pregunta que me hacían siempre en las clases presenciales, bueno, ¿y cómo se le ocurrió escribir estas cosas a los profetas? No solamente aquí, sino en este caso, sino en muchos otros. Bueno, eso es. Yo creo que así tiene que haber sido. El profeta sintió algo que le quemaba, que tenía que escribirlo, pero sin saber por qué. Pero cuando lo escribió, le llegó la paz. Algo así tiene que haber sido. Pero que todo es impactante, yo creo que es impactante. Les recomiendo que después lo lean y lo relean de nuevo, ¿eh? Porque es un caso bastante único en la profecía. Hay otros, ¿eh? Como el Salmo 22, que lo vimos en el curso del Nuevo Testamento, también donde describe la pasión de Cristo prácticamente completa, incluso con detalles como que se rifaron la túnica y se repartieron los vestidos y qué sé yo, y todas esas cosas. Y bueno, y por eso que San Mateo cita todo esto muy claramente, como San Mateo escribió su evangelio para judíos, diciendo, miren, ven, ahí está, esto fue profetizado. Como dijo la escritura, y ahora está ocurriendo eso mismo. Ahora, hay un quinto poema que si bien cae dentro del territorio de Isaías 3, pero lo más probable que haya sido un traspapelamiento de página, como les decía, y que corresponda aquí también, que es el siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado a anunciar la buena nueva a los que sufren, a vendar los corazones desgarrados, para pregonar a los cautivos la liberación y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor, el día del desquite de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para cambiar su ceniza en corona, su luto en perfume de fiesta, su abatimiento en traje de gala. Se les llamará robles de justicia, plantados por el Señor para manifestar su gloria.
Bueno, el Evangelio de San Lucas lo cita claramente esto. Dice, fue Jesús a Nazaret donde se había criado. Según su costumbre, entró en la sinagoga el día del sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollándolo el volumen halló el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él y comenzó a decirles, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. O sea, aquí tenemos el caso ya más directo de que el Señor Jesús de Nazaret se atribuye a sí mismo el papel este que había sido descrito por Isaías, el siervo de Yahvé, porque dice, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Ahora, la cita no es exacta, hay algunos detallitos, pero no tiene mayor importancia si ustedes la leen aquí en los dos. Pero lo más interesante, que no sale en el Evangelio, él dice, a vendar los corazones desgarrados. El Señor eso no lo pone en su cita. Puede ser que en el texto que él tenía en la mano no estaba, porque el copista se quedó dormido y no lo escribió. En cambio sí aparece, y la vista a los ciegos, que en el original de Isaías no sale. Bueno, diferencias de, como les digo, de copias, cuando estas cosas se copian a la mano. Pero aquí hay una cosa interesante. A vendar, me ha enviado a anunciar la buena nueva a los que sufren y a vendar los corazones desgarrados. Nosotros tenemos la idea de que el corazón siempre es el lugar donde está la afectividad. Pero ocurre que en esa época no era así. No era así. El corazón no era el signo de la afectividad. Aunque a ustedes les parezca raro, y para nosotros es raro, ¿no es cierto? Pero en esa época, en todo el Medio Oriente, la afectividad era algo que no se asociaba con el corazón, sino que se asociaba con el hígado. Fíjense qué curioso. ¿Y cómo se sabe eso? Bueno, porque se han encontrado muchos poemas civiles, no religiosos, tanto en Egipto como en Asiria, en todas partes que tienen fuerte influencia en Medio Oriente. Y lo más simpático son las canciones de cuna que se han encontrado de esa época, sobre todo en Egipto. Les cito una que dice, una mamá le canta a su niño para que se quede dormido. Y le dice, duérmete, duérmete, higadito mío. No le diría como diríamos ahora, duérmete, duerme, corazoncito mío, sino que duérmete, duérmete, higadito mío. Eso era lo que se pensaba que era la afectividad, el centro de la afectividad. Bueno, entonces, ¿qué significa esto de que aquí se diga a vendar los corazones desgarrados? El corazón, en esa época, era el órgano que se entendía que recibía la comunicación con la divinidad. O sea, para escuchar a Dios había que tener un corazón abierto, un corazón bien dispuesto. El corazón era el oído, digamos, donde hablaba Dios al ser humano. Por lo tanto, el que tenía el corazón desgarrado era aquel que se cerraba a recibir los mensajes de Dios. Entre paréntesis, esto era en el Medio Oriente bastante universal, o sea, no solamente los mensajes de Yahvé, sino del Dios que fuera, los egipcios los suyos, qué sé yo, los asirios los suyos, etc. Cuando una persona de repente siente en su mente de que Dios le está sugiriendo algo, incluso hasta hoy día, digamos, bueno, en esa época se pensaba que era a través del corazón.
No se sabía mucho cómo funcionaba el cuerpo humano, pero simbólicamente se pensaba cierra el corazón. Entonces el corazón desgarrado significa aquel que ya sea por voluntad o por eh, situaciones de la vida, qué sé yo, etcétera, está cerrado a la inspiración divina. Está cerrado a que Dios le diga lo que tiene que hacer en un momento dado. Solamente confía en sí mismo. Solamente decide por sí solo. Está bastante relacionado esto también con lo que hablábamos de cuál era la tentación que sufrieron Adán y Eva en el paraíso. Está cerrado a Dios. Solamente decide por él. Por eso que la misión que le asigna Isaías a este siervo de Yahvé que va a venir a la humanidad es vendar esos corazones desgarrados para que se abran a recibir la inspiración divina sobre lo que tienen que hacer en los diferentes momentos de su vida. Y nosotros decíamos, y lo vamos a ver después cuando veamos esos libros del Antiguo Testamento, que pero esto ya lo vimos cuando hablamos del lenguaje, al principio, en la segunda clase. El ser humano tiene que actuar con sabiduría. Y hablaba de una triple sabiduría. Sabiduría con Dios, sabiduría con la naturaleza y sabiduría con el prójimo, con los seres humanos. Para que de tal manera esas tres ítems, todos ellos, sean más felices. Es feliz el que actúa con sabiduría y además recibe sabiduría de otros. Una felicidad práctica estamos hablando, no teórica, sino práctica, en el sentido de vivir en paz con la naturaleza, vivir en paz con Dios, vivir en paz con su prójimo, ayudar al prójimo, eso se llama vivir con sabiduría. Y para eso no puede tener un corazón desgarrado, porque ¿cómo va a recibir esa ayuda divina de cómo actuar en el día a día si él está cerrado a escucharla? Porque tiene su corazón desgarrado. Un poco lo que decía el padre Hurtado, ¿no es cierto? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Bueno, para tú saber qué es lo que haría Jesús en tu lugar, en cada situación de la vida, tienes que estar abierto a escuchar lo que te dice Jesús. Esa cuestión está clara. Eso es lo que significa el corazón desgarrado. El ejemplo, por ejemplo, también que expone el Señor en el Evangelio, el caso, ¿se acuerdan de la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro? Dios puso a Lázaro a pedir limosna en la puerta de la casa del rico, como para que el rico viera lo que pasaba y cambiara su actitud egoísta. Eso es lo que dice la parábola, se entiende claramente. Sin embargo, no era un problema de que el rico no lo quisiera hacer, sino el problema más serio es que a pesar de que Lázaro, el pobre, pedía limosna en la puerta de la casa de él, el rico no lo veía. No lo veía. No se daba cuenta que ahí estaba uno pidiendo limosna y que él tenía que pensar un poco qué significaba que ese pobre hombre estuviera pidiendo limosna. El problema no es que se negara a darle limosna. Él no veía al pobre. Entonces, como no veía al pobre, no le daba limosna y no cambiaba su actitud de vida. Ese es el corazón desgarrado que habla Isaías y que es el sentido de esta expresión que surge, que es escrita varias veces en la Biblia. O sea, es el cerrarse a ver a Dios. En una forma más simple, uno puede decir también, las personas que ven, por ejemplo, una belleza natural, un paisaje, un ventisquero o una puesta de sol, y no ven la magnificencia de Dios detrás de eso, es porque tienen un corazón desgarrado. Parcialmente, a lo mejor, no sé. ¿Cómo ven eso y no se dan cuenta lo que ahí hay detrás?
Ese es el corazón desgarrado. Es el no ver la acción de Dios en lo que nos rodea, ya sea en la naturaleza, en el prójimo, en lo que sea. Bien, es algo que tenemos que pensar nosotros si nos pasa o no nos pasa, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado con este poema del siervo de Yahvé en el judaísmo rabínico actual? A ver, espérense, déjenme ver una cosa. ¿Qué ha pasado en el judaísmo rabínico actual? Bueno, aquí voy a sacar yo de un libro de interpretación del Nuevo Testamento hecho por rabinos judíos del siglo XX, que en este momento es muy interesante, porque este libro, yo se lo puse ahí, The Jewish Annotated New Testament. Vean la bibliografía, eso está... Esto está entre la página 74, empieza a final de la página 74 y termina en la página 75. En este momento hay un movimiento bien interesante en el judaísmo rabínico que han tratado de entender lo que fue el judaísmo en el siglo I y por qué el judaísmo del siglo I aceptó a Jesús de Nazaret como el Mesías. Porque consideran, y encuentro que es una apertura muy interesante que está ocurriendo en este momento ahora en el mundo, consideran que efectivamente personajes como Jesús de Nazaret, San Pablo, San Pedro y toda esta gente que escribió el Nuevo Testamento son intelectuales judíos, lo cual es cierto, y muy importantes, quizás los intelectuales judíos del siglo I de nuestra era más importantes que existieron en Israel, o que han dejado huella, junto a lo mejor con Flavio Josefo, Filón de Alejandría y un par más nomás, pero desde luego reconocer sus raíces judías y reconocer que son de cultura judía y que lo que escribieron es netamente judío, a pesar de que nosotros mismos los cristianos no nos demos cuenta, es algo muy importante. Entonces, este libro, que traducido el nombre al castellano significa el Nuevo Testamento comentado por judíos, que son todos doctorados en universidades judías de Israel o de Estados Unidos, en judaísmo antiguo, en literatura judía de 2000 años atrás o en estudios bíblicos. Es muy interesante, no está traducido al castellano, pero es bueno leer los comentarios que hace porque uno se da cuenta a veces de interpretaciones que ellos sacan del Nuevo Testamento, de acuerdo, que se entienden mejor de acuerdo a la mentalidad de ellos que a la mentalidad nuestra, porque ellos conocen literatura de la época no cristiana y pueden decir estas palabras significaban esto y significaban esto otro, que nosotros esos antecedentes muchas veces los perdemos. Dice, los intérpretes judíos han explicado a este sirviente anónimo de varias maneras, como un individuo o grupo que generalmente se entiende que representa a la comunidad judía en el exilio, o un contemporáneo de Isaías, o el mismo Isaías, o una figura futura. Algunas fuentes judías entienden al siervo como el Mesías, que sufrirá antes de redimir a Israel y al mundo. Y pone varios ejemplos de algunos literatos judíos de la Edad Media. Pero cuando los cristianos adoptaron esta interpretación, esta fue abandonada en gran medida dentro de la comunidad judía, tal como lo fue Isaías de los capítulos 52 al 53, que nunca aparecen como una lectura de las escrituras en la liturgia de la sinagoga. O sea, la reacción que tuvieron los sabios judíos a partir de la Edad Media fue retirar de la liturgia de la sinagoga, no retirarlo de la Biblia, no, está en la Biblia, de ellos y la nuestra, pero retirarlo de la liturgia de la sinagoga, por el uso que le daban los cristianos, que yo creo que el uso que le damos los cristianos es bastante evidente. Ahora, hay que salir en defensa de esto también, que la liturgia de la sinagoga, que es anual, un ciclo anual, parecido como funciona también en el catolicismo, aunque ahora es bianual o trianual. Evidentemente, la liturgia de la sinagoga, que es un ciclo anual, no cabe la Biblia hebrea completa.
O sea, tendrían que dividirla en 52 trozos, que significarían lectura de una hora y media en cada liturgia sabática, o más quizá. Entonces hay muchos trozos que se dejan fuera, tal como pasa también en la liturgia católica, que hay trozos de la Biblia que no se leen nunca. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Pero lo curioso es que lo que reconocen aquí es que eso se tomó de sacar estos, antes se leían en la liturgia de la sinagoga, pero dice, cuando los cristianos adoptaron esta interpretación, esta fue abandonada en gran medida dentro de la comunidad judía, tal como fue los capítulos 52 y 53 de Isaías que acabamos de leer, que nunca aparecen como una lectura de las escrituras en la liturgia de la sinagoga. Bueno, yo creo que es extraordinario que esto se diga por comentaristas judíos y que se diga en este libro tan bueno que encuentro yo, que es este comentario del Nuevo Testamento hecho por sabios judíos doctorados de esta época. Es un acercamiento muy interesante. Bien, vamos ahora a Isaías 3. Isaías 3, que va del capítulo 56 al capítulo 66 del libro de Isaías, es un profeta ya que ha regresado a su tierra, ha regresado a Israel. Y entonces profetiza unas cosas de felicidad que van a ocurrir. Y si ustedes han ido a misa en el tiempo de Adviento, van a ver que estas lecturas se han leído todas, y seguirán leyendo esto de Isaías 3 hasta la Navidad. Veamos este, por ejemplo. Pues he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva, y no serán mentados los primeros ni vendrán a la memoria. Antes habrá gozo y regocijo por siempre, jamás, por lo que voy a crear. Pues he aquí que yo voy a crear Jerusalén como regocijo y a su pueblo como alegría. Me regocijaré por Jerusalén y me alegraré por mi pueblo, sin que se oiga ahí jamás lloro ni quejido. No habrá allí jamás niño que viva pocos días o viejo que no llene sus días. Pues morir joven será morir a los 100 años, y el que no alcance los 100 años será porque está maldito. Edificarán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán su fruto. Aquí está contradiciendo lo que había dicho Amós, bueno, en la clase pasada. Ustedes edificarán casas, pero no las habitarán, y plantarán viñas, pero no comerán su fruto, porque se van a ir al exilio. Ahora no, edificarán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, no plantarán para que otro coma. Pues cuanto vive un árbol, vivirá mi pueblo, y mis elegidos disfrutarán del trabajo de sus manos. No se fatigarán en vano, ni tendrán hijos para sobresalto, pues serán raza bendita de Yahvé, y ellos y sus retoños con ellos. Antes que me llamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo les escucharé. Lobo y cordero pasarán a la una. El león comerá paja como el buey, y la serpiente se alimentará de polvo. No harán más daño ni perjuicio en todo mi santo nombre, dice Yahvé. O sea, esto es un estímulo. Vuelvan a Jerusalén, no se queden en Babilonia, vuelven porque ahí llegará la paz, estaremos felices, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Otra. Yo vengo a reunir todas las naciones y lenguas, vendrán y verán mi gloria. Pondré en ellos señal y enviaré de ellos algunos escapados a las naciones, a Tarsis, Put, Lut, Mesec, Ros, Tubal y Aván, a las islas remotas que no oyeron mi fama ni vieron mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria a las naciones y traerán a todos vuestros hermanos de todas las naciones como oblación a Yahvé. En caballos, carros, literos, muros, dromedarios, a mi nombre santo en Jerusalén, dice Yahvé. Como traen los hijos de Israel la oblación en recipiente limpio a la casa de Yahvé. Y también de entre ellos tomaré para sacerdotes y levitas, dice Yahvé. Porque así como los cielos nuevos y la tierra nueva yo hago que permanezcan en mi presencia, oráculo de Yahvé, así permanecerá vuestra raza y vuestro nombre. Cuando vimos el Nuevo Testamento, San Pablo, acuérdense que decíamos, este texto preciso es lo que iluminó a San Pablo a salir a predicar a los paganos. Tomaré para ellos sacerdotes, y de entre los paganos a sacerdotes y levitas. Acuérdense que los sacerdotes aquí en esta época eran solamente los descendientes de Aarón, el hermano Moisés. Aquí dice, no, entre los paganos también
tomaré sacerdote y levita. Y esto lo toma después Juan, cuando escribe el Apocalipsis. Voy a leer un trozo de Apocalipsis para que ustedes vean que todo está, de dónde viene el Apocalipsis, es de estos profetas como Isaías y Ezequiel, sobre todo, que hablan del futuro, cuando Dios intervenga y liquide a estos paganos, a esta gente que está destruyendo el mundo, qué sé yo. En el caso del Apocalipsis son los romanos de la época de Domiciano. Y cómo termina el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, el mar ya no existía. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajando del cielo, de Dios, preparada como la novia que se arregla para el novio. Oí una voz potente que salía del trono. Mira la morada de Dios entre los hombres, habitará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Les secará las lágrimas de los ojos, ya no habrá muerte, ni pena, ni llanto, ni dolor. Todo lo antiguo ha pasado. Me trasladó en éxtasis a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo de Dios, resplandeciente con la gloria de Dios. Brillaba como piedra preciosa, como jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y alta, con 12 puertas y 12 ángeles en las puertas, y grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. La muralla de la ciudad tiene 12 piedras de cimiento que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Me mostró un río de agua viva, brillante como cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza y en medio de los márgenes del río crece el árbol de la vida, que da fruto 12 veces, y cada mes una cosecha, y sus hojas son medicinales para las naciones, de los paganos. No habrá allí nada maldito, en ella se encontrará el trono de Dios y del Cordero. Sus siervos lo adorarán y verán su rostro y llevarán en la frente su nombre. Allí no habrá noche, no les hará falta luz, ni lámpara, ni luz del sol, porque los ilumina el Señor Dios, y reinarán por siglos y siglos. O sea, ustedes ven claramente como estos profetas del exilio y del post-exilio, especialmente Isaías, Ezequiel y otros que vamos a ver ahora, engarzan claramente con el Apocalipsis. El Apocalipsis de San Juan es una reedición adecuada a su época de lo que decían estos profetas. Y aquí aparecen también las nuevas fuentes en el post-exilio, en el exilio y en el inmediato post-exilio. Las nuevas fuentes del Pentateuco. Se relee la fuente yavista y la eloísta a la luz de lo que había pasado con el exilio y el regreso del exilio, con lo que habían dicho estos profetas. Y surge la fuente deuteronómica, que se atribuye simbólicamente antes del exilio, pero es posterior, y que trae los siguientes conceptos nuevos, digamos. La existencia de Israel ahora ya no es el pueblo escogido por siempre y por siempre, sí, el pueblo escogido por siempre y por siempre, pero siempre que sea fiel a Yahvé. Y por lo tanto, lo que hace la fuente deuteronómica, que nosotros no nos damos cuenta porque se inserta con la yavista y la eloísta en el Pentateuco, lo que muestra es que cuando el pueblo ha sido fiel a Dios, Dios ha cumplido su palabra y lo ha bendecido eficazmente. Pero cuando el pueblo ha sido infiel, Dios lo ha castigado. Pero siempre en el castigo, aunque sea, hay lugar para la esperanza. Y ahora le toca a Israel mostrar la conversión y la fidelidad. O sea, la esperanza del retorno del exilio que mostraba Ezequiel y que la demuestra Isaías 3, siempre va a existir. Aunque el pueblo haya sido infiel y Dios lo haya castigado, con el exilio siempre va a haber la esperanza de que si hay reconversión y refidelización, esto Dios lo va a perdonar y lo va a retornar. Ignacio. Sí. Y hoy día, ¿cómo se considera que el pueblo de Israel es de fiel o infiel
Porque, no sé, eso pregúntale a algún amigo israelita, yo no te lo puedo decir, digamos. ¿Ah? no, porque hoy día Israel tomó otro camino distinto. O Pero lo sea, que ya dice San Pablo, lo que dice no, San Pablo, las promesas de Dios son irrevocables. O sea, Israel va a existir siempre y al final, como dice San Pablo, todo Israel va a aceptar al Mesías. Ahora, en la forma que lo acepten será culturalmente propia de ellos. No quiere decir que se vayan a bautizar todos en la Iglesia Católica, no, eso no, en ninguna parte lo hizo San Pablo. Pero lo reconocerán al final. Sí, al final. Bueno, ¿cuándo el final ahora o en 1000 años más? No tenemos idea. pero para mí, digamos, si uno mira lo que significa la llegada del Mesías y la no aceptación del Mesías, bajo ese punto de vista, son infieles. Mira, hay 300.000 judíos cristianos en este momento que no existían hace 60, 70 años atrás. ¿No? Yo te diría, el Espíritu Santo aletea. No nos damos cuenta, pero aletea, aletea. Y esos judíos cristianos son judíos, digámoslo así, que aceptan al Mesías. Fruchtenbaum, por ejemplo, que se lo han nombrado tanto, es uno de ellos. Y en la bibliografía van a encontrar varios de estos libros. Y en este momento son judíos que viven en Israel y que son reconocidos por el rabinato israelí y tienen aceptan el Nuevo Testamento en hebreo, eso sí, sobre todo en arameo, porque hay textos del Nuevo Testamento en arameo desde, yo diría, entre los primeros decenios del siglo segundo, que subsisten, que dicen esencialmente lo mismo, pero que obviamente suenan mejor para ellos en arameo que no esto en griego, y que son usados también por los biblistas católicos para saber el significado de algunas palabritas que en griego no se entienden bien en los evangelios, como el caso del que yo les decía alguna vez del ojo de la aguja, ¿no es cierto? En el evangelio, que sé, otros textos parecidos, cuando vimos el Nuevo Testamento. A ver, si en 60 años hay 300.000, a lo mejor en 300 años pueden ser 5 millones. Tú no sabes. Eso Dios dirá. Lo que sí que está claro, y eso en ninguna parte lo se dice, es que signifique el reconocimiento de Jesús de Nazaret como el Mesías, el adherir a una denominación cristiana real existente hoy día. Eso yo creo que no va a ocurrir nunca, porque ellos lo cogerán de acuerdo a su cultura, tal como lo hicieron los judíos cristianos del siglo I. Exactamente igual. Acuérdense cuando vimos los mosaicos de Santa Sabina. Bien, sigamos. Ahora, la reforma deuteronómica también mermó grandemente las competencias sagradas del rey. ¿Se acuerdan que el rey, para los yavistas, la fuente yavista, el rey el que se entendía con Yahvé, y le decía al pueblo, usted no hagan nada más que cumplir los 613 mandamientos? No, aquí en los textos deuteronómicos que se insertan dentro del Pentateuco, hay varias limitaciones que se le ponen. Primeramente, el rey no puede ampliar sus recursos bélicos arbitrariamente. El ejército, eso tiene que ser aprobado por alguien. Y ese alguien es un consejo que se instaura, que es el Sanedrín, una especie de parlamento, una cosa así. Y también sale en los evangelios. Se dice que no debe tener muchas mujeres también. O sea, nada como Salomón que tenía 400 o 600. No se dice cuántas, pero no deben ser muchas. Y de ahí para adelante se empieza a aceptar que sean, no sé, 6 o 7 como máximo nomás. Por lo menos que sepa quiénes son. Porque me imagino que Salomón con sus varias centenas de mujeres ni siquiera las sabía quiénes eran. Y no debe tener una ambición desmedida de riquezas. Se le corta la posibilidad de declarar la guerra. Tiene que consultar al Sanedrín. Y se le corta la posibilidad de nombrar a los jueces. También los jueces tienen que ser con la aprobación del Sanedrín. Se avanza en una monarquía que era totalmente divina, absoluta, ahora algo más democrático. Y deja de ser el mediador del pueblo con Dios, el rey. Y paralelamente también surge la fuente sacerdotal, que es la que nosotros no habíamos
habíamos hablado al principio. Y la fuente de la sacerdotal lo que hace es cambiar la liturgia, puesto que dado que no hay templo, no puede haber una liturgia centralizada. No hay templo hasta hoy, no hay templo en Jerusalén. Entonces se cambia esa liturgia centralizada donde había templo por una liturgia que podríamos decir distribuida, basada en las sinagogas. Y no se hacen sacrificios en las sinagogas. Se reconoce que si el templo, cuando exista, es el único lugar donde puede haber liturgias sacrificiales. No se hacen sacrificios en la sinagoga. ¿Y qué es lo que se hace en la sinagoga? Se estudia, se medita la palabra de Dios en la Torá y en los profetas que empiezan a escribir sus libros. Y además se testimonia comunitariamente ciertos eventos sociales que son muy importantes desde el punto de vista religioso, como los matrimonios, las circuncisiones y los funerales. Entonces toman mucho poder en ese momento los rabinos, que no son sacerdotes en el sentido tradicional, no eran descendientes de Aarón, y no pueden ofrecer sacrificios los rabinos, sino que presiden las liturgias de la sinagoga, donde se lee y se estudia la palabra de Dios en la Torá, en los Nevi'im, o sea, los libros de los profetas. Se celebran los matrimonios, las circuncisiones y los funerales, y se establece ahí la unidad de la comunidad. ¿Qué, mi amor? Eso es lo importante. Se establece un sentido de comunidad. Y por eso se acentúa mucho la importancia del sábado. El sábado tú tienes que dedicarlo a la sinagoga y es dedicado a esos puntos. Veamos entonces, como conclusión de este capítulo, los tópicos esenciales de los profetas. Primero, monoteísmo estricto. Se acaba la monolatría. Segundo, lucha por la justicia. O sea, vimos los profetas en la clase pasada de la realidad social, Amós, Miqueas, Oseas, es muy fuerte eso. Y se establece muy claro no chantajear a Dios. Eso es lo que habíamos hablado y le dedicamos harto tiempo en la clase pasada. Por lo tanto, no chantajear a Dios también en el culto. Dios no se satisface quemando cabritos, ¿no? Se satisface con una justicia perenne. Eso es lo que dice Oseas. No sacas nada con hacer tu voluntad y hacer cualquier cantidad de barbaridades en 6 días de la semana, y en el 7º día de la semana, en el Sabbat, ir a quemar hartos cabritos y hartos vaquitas y cosas por el estilo, para aplacar a Dios por las barbaridades que hace en los otros 6 días de la semana. No chantajear a Dios. La cuarta característica de los profetas es una visión profética de la historia. La historia sucede por la reacción que tiene el pueblo frente a los mandatos de Yahvé. Si el pueblo es fiel a Yahvé, la historia le es propicia al pueblo. Si el pueblo es infiel a Yahvé, la historia le es no propicia, pero no muchas veces nosotros hablamos porque Dios los castiga. No es que los castiga, sino que Dios se retira de la historia. O sea, cuando el pueblo dice, no, yo voy a hacer lo que me da la gana, aunque Yahvé me diga lo contrario, entonces, ok, hazlo, yo me retiro, vamos a ver cómo te va. Esa es la actitud de Dios, si ustedes ven los textos exactamente. No es de castigarlo porque Dios se enoje y le dé rabia y lo castigue, no. Tú quieres manejarte solo, sobre todo Jeremías lo dice muy claro. Entonces, ok, manéjate solo, yo me retiro. Y por eso que Jeremías, ¿qué es lo que dice en ese caso? Oigan, no, conviértanse, hagan lo que Dios quiera y van a ver cómo Dios nos va a defender de nuevo. Eso es la actitud, o sea, lo que se llama una visión profética de la historia. Y la otra cosa que también es una característica esencial del profetismo es el mesianismo.
O sea, todo esto que hemos leído, ¿no es cierto?, de que vendrá una época de gloria en que el buey paseará junto al león y el niñito jugará con los cachorros del tigre, que sé yo, cosas por el estilo, se supone que ocurrirá en una época mesiánica, cuando el reino de Dios esté establecido y en esta tierra con la vuelta del Mesías. Aquí hay un par de cosas que nosotros en el cristianismo las entendemos sumamente claras. Por ejemplo, un caso de Miqueas, profeta Miqueas. Pero tú, Belén de Efratá, pequeño entre los pueblos de Judá, de ti sacaré el que ha de ser el jefe de Israel. Su origen es antiguo, de tiempo inmemorial. Por eso el Señor los abandonará hasta que la madre dé a luz y el resto de los hermanos vuelva a los israelitas. De pie pastoreará con la autoridad del Señor, en nombre de la majestad del Señor Dios, y habitarán tranquilos cuando su autoridad se extienda hasta los confines de la tierra. Bueno, por eso San Mateo pone toda la genealogía de Jesús de Nazaret, para explicar que su familia era de Belén y no de Nazaret, y que nació en Belén por razones del famoso censo. Zacarías, por ejemplo: alégrate, ciudad de Sión, grita de júbilo, Jerusalén. Mira a tu rey que está llegando, justo, victorioso, humilde, cabalgando en un burro, en una cría de burra. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, y destruirá los arcos de guerra, proclamará la paz a las naciones, dominará de mar a mar en el del gran río, el confín de la tierra. Esto lo usan también los evangelios para el caso del Domingo de Ramos. Bueno, y eso es lo que hay que hablar de los profetas, que es algo sumamente interesante, que no se lee, bueno, se lee, sí, pero no se estudia nunca. Cuando nos hablaron en los colegios del Antiguo Testamento, con esto de la historia sagrada, cuando es la parte más interesante del Antiguo Testamento, los profetas, y lo que vamos a ver de aquí a un par de clases más, 2 o 3 clases. Bueno, paralelamente a esta revolución anti-yavismo, por decirlo de alguna manera, en contra del exageramiento y del fracaso del yavismo que existió en esta época con los profetas, ¿no es cierto? Este modelo religioso del rey que se entendía único para entenderse con Dios, y que el pueblo no tenía acceso a Dios, nada más que lo único que tenía que hacer es obedecer los 613 mandamientos, y que los profetas lo complementan muy bien con estas otras fuentes que acabamos de ver. También surge otro grupo de libros que son muy interesantes. Y el primero que surge son el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es la respuesta para que el ser humano común y corriente, pueda entenderse con Dios. Ya no se entiende a través del rey. Bueno, ¿cómo me entiendo con Dios? Entonces, este libro de los Salmos, que son 150, son colecciones que se han ido formando en la época del profetismo, de oraciones de autores anónimos, ¿no?, para poder uno mismo relacionarse con Dios, con Yahvé. Se le atribuye a David, pero está claro que David no es el autor, porque si nosotros leemos muy bien el contexto de cada salmo y leemos bien lo que dicen, vamos a ver claramente que hay salmos de la época del exilio, salmos que son posteriores al exilio, por lo que relatan, ¿no? Entonces, obviamente no son de David, pero como David parece que era un buen poeta, tradicionalmente se le atribuyen a David. Puede haber algunos salmos antiguos que sean de la época de David, pero deben ser muy pocos. Son los mismos 150 salmos que aparecen tanto en la Biblia hebrea o en la Biblia griega de Alejandría, la Biblia judía, griega de Alejandría. Sin embargo, la numeración no coincide, y aquí ustedes tienen en la página 79 una tablita. Están en el mismo orden, en ambas. Pero, por ejemplo, en la Biblia hebrea, los salmos 114 y 115
aparecen separados, pero en la Biblia griega forman uno solo, que es el 113. Entonces de ahí para adelante empiezan a estar desplazados en la numeración. Y por eso, ustedes en las Biblias que tienen en idioma castellano, normalmente hay muchos salmos que dicen, por ejemplo, Salmo 22, entre paréntesis, 23. Y eso es porque 22 en la Biblia hebrea y 23 en la Biblia griega. Pero después se vuelven a juntar. En el 147, en la Biblia hebrea es un solo salmo y corresponde al 146 y al 147 de la Biblia griega. Entonces al final termina en 150. Como les digo, el orden es el mismo, pero están desplazados en uno en ciertas partes. ¿Ok? Entonces, eso es para que los entiendan. La Biblia hebrea se llama el libro de las alabanzas, el libro de los salmos. O sea, Tehilim significa libro de las alabanzas, Sefer Tehilim. Y en la Biblia griega se llama el libro de los salmos. Pero salmo, en griego, significa un arpa. Esas arpitas así que se tocan así, digamos, que de unas pocas cuerdas que se tocan en la mano. Así. Entonces, la Biblia griega de Alejandría, que en griego, que es una Biblia judía, da claramente la impresión que es algo que se cantaba. No conocemos la melodía, pero se cantaba, y es obvio. ¿No? Estas cosas en las liturgias se cantaban. En cambio, en la Biblia hebrea son las alabanzas, el libro de las alabanzas. Ahora, se nota claramente el libro de los Salmos en cualquiera de las dos versiones, como le digo, si corresponden en el orden, que son 5 agrupaciones que se formaron en diferentes partes y después se juntaron. ¿Y por qué? Por las temáticas que tienen. Además, cada una de las 5 agrupaciones termina en un aleluya, como hiciéramos como una conclusión. Pero en fin, eso para que ustedes lo vean. Ahora, hay varios tipos de salmos. Los salmos tienen la gran gracia que sirven son una colección de oraciones, pero maravillosas, que uno debería conocer más, porque están hechas para que uno, en cualquier situación que tenga, y por eso es que estas paginitas guárdenlas, porque en cualquier situación que tengan en la vida, ustedes pueden agarrar, según la clasificación del salmo, y usarlo para rezar. Son oraciones extraordinariamente bonitas. Veamos cuáles son los tipos, para que ustedes tengan claro en las circunstancias que ustedes quieran rezar cuál escoger. Los salmos de alabanza o himnos de alabanza. Ahí se los puse yo, ¿no es cierto? El 8, 19, 29, 33, 65, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en la página 79. Veamos un ejemplo, el Salmo 8. Dice así: al director de coro, Salmo de David. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Quiero adorar tu majestad sobre el cielo con los labios de un pequeño lactante. Levantaste una fortaleza frente a tus adversarios para reprimir al enemigo vengativo. Cuando contemplo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que en él fijaste, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para que te ocupes de él? Lo hiciste apenas inferior a un ángel, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste poder sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies, manadas de ovejas y toros, también las bestias salvajes, aves del aire, peces del mar, que trazan sendas por los mares. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Esta es una oración muy bonita para rezarla cuando uno quiere darle gracias a Dios, ya sea por el día, porque se mejoró cualquier cosa, porque amaneció el día bonito, porque le dan ganas de dar gracias. Y eso ojalá lo hiciéramos siempre, porque normalmente siempre nos acordamos de Dios cuando nos va mal, pero nunca le damos gracias. Ojalá que fuera un salmo que lo rezáramos todos los días al amanecer, al despertarnos. Y aquí no necesita ser solamente el 8, como le digo, hay el 8, el 19, 29, 33, 65, 66, 100, 104, 105, hay cualquier cantidad de salmos que son de esta orden, de dar gracias.
Obviamente, para dar gracias a Dios por algo que nosotros vemos que nos ha ocurrido, o que por último, por la naturaleza nomás, que sé, etcétera, por la salud, cualquier cosa, no tenemos que tener el corazón desgarrado, porque si no, no veremos un motivo para dar gracias, lo que hablábamos antes. Ahora, todos estos aleluyas con que terminan cada uno de los 5 grupos de salmos que hay en el libro, también se incluyen en este tipo, como el Salmo 150, por ejemplo. Aleluya, alaben al Señor en su templo, alábenlo en su augusto firmamento, alábenlo en sus magníficas proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo al son de las trompetas, alábenlo con arpa y cítara, alábenlo con tambores y danza, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos vibrantes, todo el ser que alienta alabe al Señor, aleluya. Si ustedes van a los grandes músicos del pasado, de 200 años para atrás, siempre el Salmo 50 ha sido la música que cuando han compuesto una música para el Salmo 150 ha sido la música más alegre y festiva que han compuesto. Händel, por ejemplo, o Bach, o Bruckner, los que quieran. El Salmo 150 siempre ha sido la música más festiva que han compuesto. Pero también hay salmos de lamentaciones. Hay unos 40 salmos de lamentaciones. Por ejemplo, aquí yo les puse Salmo 10 y Salmo 2, que sirven para pedir ayuda cuando uno está angustiado. En estos tiempos ustedes podrían rezarlo muy a menudo, seguramente. Y que tienen más o menos estas 6 partes, y que son claramente identificables. Primera parte, invocación del nombre de Dios. Segunda parte, descripción de la necesidad que el orante tiene. Tercera parte, oración pidiendo ayuda o liberación. Cuarto, aquí viene el regateo con Dios, razones por las cuales Dios debiera ayudar al orante. Quinto, voto de ofrecer alabanza o sacrificio. Y la sexta, alabanza agradecida a Dios en su confianza que lo va a ayudar. Veamos el Salmo 10. ¿Por qué, Señor, te quedas lejos y te escondes en los momentos de peligro? El malvado que persigue con arrogancia al humilde será atrapado en las intrigas que urdió. Sí, el malvado se gloría de su ambición, el codicioso blasfema y desprecia al Señor. El malvado dice con arrogancia, Dios no pedirá cuentas. No existe Dios, así piensa. Su opulencia dura por siempre. Tus excelsos decretos le son ajenos. Los desprecia con total violencia. El malvado piensa, no vacilaré jamás, siempre seré feliz y afortunado. Su boca está llena de engaños y fraude. En su lengua encubre maldad y opresión. Se opone al acecho junto a los poblados para matar a escondidas al inocente. Sus ojos espían al desgraciado. Acecha en su escondrijo como león en su guarida. Acecha al humilde para secuestrarlo. Secuestra al humilde arrastrándolo en su red. Se agazapa, se acurruca y los indigentes caen en sus garras. El malvado piensa, Dios se ha olvidado, se ha tapado la cara y no ve. Esto es lo que decíamos en la segunda parte, descripción de la necesidad. Y ahora viene oración pidiendo ayuda o liberación. Levántate, Señor, extiende la mano. No te olvides de los humildes. ¿Por qué el malvado desprecia a Dios pensando que no le pedirá cuenta? Pero ahora viene, ¿por qué Él tiene que ayudar? ¿Por qué tienes que ayudarnos, Señor? Pero tú ves las penas y desgracias, tú los miras y los tomas en sus manos. El débil se encomienda a ti. Tú eres el protector del huérfano. Quiebra el brazo al malvado y págale de su maldad. Solo tú rastreas su iniquidad. El Señor es el Rey eterno por siempre y los paganos desaparecerán de la tierra. Tú escuchas, Señor, los deseos de los humildes, los reconfortas y le prestas atención. Si defiendes al huérfano y al oprimido, el hombre de barro jamás infundirá terror. Bien, el Salmo 22 es algo muy importante porque también es estos salmos que uno diría proféticos, ¿no? Con respecto
a la pasión. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Acuérdense que eso lo dice el Señor en la cruz. ¿Por qué estás ajeno a mi grito, al rugido de mis palabras? Dios mío, te llamo de día y no respondes, de noche y no hay un descanso. Aunque tú habitas en el santuario, gloria de Israel. Aquí en ti confiaban nuestros padres, confiaban y los ponías a salvo. A ti clamabas y quedaban libres. En ti confiaban y no los defraudaste. Pero yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la humanidad, asco del pueblo. Al verme se burlan de mí, hacen muecas, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo ama. Fuiste tú quien me sacó del vientre, me confiaste a los pechos de mi madre. Desde el seno me encomendaron a ti, desde el vientre materno tú eres mi Dios. No te quedes lejos, que el peligro se acerca y nadie me socorre. Me acorrala un tropel de novillos, toros de Basán se me acercan, abren contra mí sus fauces, leones que descuartizan y rugen. Me derramo como agua, se me descoyuntan los huesos. Mi corazón como cera se derrite en mi interior. Mi garganta está seca como una teja, la lengua se me pega al paladar. Acuérdense que el Señor decía, tengo sed. Me hundes en el polvo de la muerte. Unos perros me acorralan, me cerca una banda de malvados, me inmovilizan las manos y los pies, está clavado. Puedo contar todos mis huesos, ellos me miran triunfantes, se reparten mis vestidos, se sortean mi túnica. Bueno, esto fue escrito 400 años antes de la muerte de Cristo, por lo menos 400, 450. Entonces uno, claro, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué el Señor desde la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él era Dios, ¿cómo se iba a abandonar a sí mismo? Lo que está diciendo a los que están debajo de la cruz, que son su madre, San Juan y unas cuantas mujeres ahí sí que eran fieles, ¿no? Él está rezando este salmo, porque este salmo era el salmo que se acostumbraba, y los maestros de la sinagoga le enseñaban a los niños desde chicos, a que se rezara cuando hubiera un grandísimo peligro. Este era el salmo de la máxima angustia, pudiéramos decir así. O sea, claro, refleja bastante bien la pasión del Señor, por lo que acabamos de ver, pero también refleja la angustia de una persona que se siente que está en un peligro atroz, ya sea por enemigos, por asuntos de guerra, porque vive en Siria en este momento y están bombardeando de arriba y caen bombas como locos para abajo, por lo que sea. Y por eso que el Señor lo reza como salmo de la máxima angustia cuando está en la cruz. Pero además, para los que están abajo, su madre, San Juan y estas mujeres, vean que también todo eso estaba profetizado. No era una novedad. Entonces esta es la importancia que tiene este salmo. Pero es un típico salmo de los que llamamos así, de lamentación, en que hay muchos, ya les puse ahí unos 40. Ahora, los salmos de lamentaciones también tienen un grupo, un subgrupo que se llama salmos de confianza, que pueden ser individuales, como el 4, el 11, 16, 23, 62, 91, 121 y 131, o comunitarios, salmos de confianza comunitaria, 115, 125 y 129. Por eso les digo, importante que esta clasificación que yo saqué de los salmos en un libro sobre los salmos muy buena que tengo, porque así de acuerdo a las circunstancias en que ustedes estén viviendo en un momento dado, pueden escoger el salmo que más le acomode para rezar, porque todos son bellísimos. Y si ustedes comparan con algunas oraciones tradicionales que estamos acostumbrados a rezar nosotros, la belleza de estos salmos es infinitamente superior que esas oraciones tradicionales. Vamos al Salmo 30, que son salmos de acciones de gracias, que también pueden ser
individuales o también comunitarias. Muchas veces en nuestras oraciones nos olvidamos de dar gracias a Dios, y ese es un gran problema, que nos aleja, que en el fondo nos refleja un corazón desgarrado. Por eso es que es muy útil tener esta listita de salmos de acción de gracia. Salmo 30, de acción de gracia. Te alabaré, Señor, porque me has librado y no has dado la victoria a mis enemigos. El enemigo puede ser humano, puede ser una enfermedad, lo que sea. Señor Dios mío, te pedí ayuda y me sanaste. Señor, me libraste del abismo, me reanimaste cuando bajaba a la fosa. Canten al Señor, fieles suyos, den gracias a su nombre santo, porque su enojo dura un instante, su bondad toda la vida. Su bondad dura toda la vida. Al atardecer se hospeda el llanto y al amanecer el júbilo. Yo pensaba despreocupado, no caeré jamás. Con tu favor, Señor, me sostenías más firme que sólidas montañas, pero escondiste tu rostro y quedé desconcertado. A ti, Señor, llamé, mi dueño supliqué. ¿Qué ganas con mi muerte? ¿Con que baje a la fosa? ¿Te va a dar gracias el polvo? ¿Va a proclamar tu fidelidad? Escucha, Señor, ten piedad. Sé tú, Señor, mi protector. Y entonces cambiaste mi luto en danza, me quitaste el sayal y me vestiste de fiesta. Por eso mi corazón te canta sin cesar. Señor Dios mío, te daré gracias siempre. Existen también salmos reales, que es donde el rey es el quien habla, y salmos litúrgicos, salmos históricos, en fin, hay salmos de todas variedades. Veamos salmos sapienciales, que son muy interesantes porque son como el Salmo 34, que te ayudan a poder discernir eso que Dios te inspira todos los días sobre cómo comportarte cuando tienes el corazón no desgarrado, sino abierto a la influencia de Dios. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Yo me siento orgulloso del Señor. Que lo escuchen los humildes y se alegren. Glorifiquen conmigo al Señor. Todos juntos alabemos su nombre. Consulté al Señor y Él me respondió, librándome de todos mis temores. Mírenlo y quedarán radiantes. Sus rostros no se sonrojarán. Este pobre clamó y el Señor lo escuchó, liberándolo de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a él, sus fieles los protege. Gusten y vean, qué bueno es el Señor, feliz el que se refugia en él. Respeten al Señor sus consagrados, que nada le falte a quienes lo respeten. Los ricos se empobrecen y pasan hambre, los que buscan al Señor no carecerán de bienes. Vengan hijos, escúchenme, les enseñaré a respetar al Señor. ¿Hay alguien que ame a la vida y desee sus días disfrutando de sus bienes? Entonces guarda tu lengua del mal, tus labios de la mentira, apártate del mal, obra bien, busca la paz y sigue tras ella. Aquí tienen todos estos consejos sapienciales que se llaman, que Dios inspira al que no tiene el corazón desgarrado. Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos a sus clamores. El Señor se encara con los malhechores para borrar de la tierra su recuerdo. Si claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los que sufren y salva a los que desfallecen. Por muchos males que sufra el justo, de todos los libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos, ni uno solo se quebrará. La maldad da muerte al malvado, los que odian al justo lo pagarán. El Señor rescata la vida de sus siervos, los que se refugian en él no serán castigados. Si ustedes se fijan, y eso lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos el uso de los salmos por la iglesia, uno puede hacer un circuito salmódico, digámoslo así, ¿eh?, para la vida, y eso es muy interesante. O sea, si tengo un problema, rezo hoy día con estos salmos. Si estoy agradecido porque hoy día no tengo un problema tan serio, uso un salmo de agradecimiento. Si quiero estar atento a lo que me dice el Señor para lo que tengo que hacer cuando tengo que tomar unas decisiones importantes, bueno, rezo ese día un salmo sapiencial, etcétera.
es bueno hacerse un manualcito de esto, ¿no? Porque, como les digo, son oraciones extraordinarias. Además, hay 150 para escoger, pues, o sea, uno puede escoger de tal manera de no repetirse para que la oración sea más entretenida, más activa. Cuando uno repite muchas oraciones, siempre las mismas, viene el cansancio, viene la automatización mental que llaman los expertos en oraciones. Bien. También existen salmos yavistas y salmos eloístas, o sea, por eso les digo que hay muchas fuentes, no es un libro unificado, sino que es una recopilación de oraciones que se hicieron durante el exilio, porque la única manera de que el pueblo se pudiera comunicar con Dios era rezando, porque no había templo, no se podía ir a las liturgias, estaban exiliados, ¿qué iban a hacer? Por eso es que fue el exilio y toda esta reforma de las otras tres fuentes, dos fuentes, la sacerdotal y la deuteronómica, y la reforma de los profetas y todo esto, que trajo los salmos, los libros sapienciales y todo, fue extraordinaria, porque si no, yo creo que evidentemente, si no hubiera sido por ese exilio que provocó esta tremenda reforma religiosa, yo creo que el yavismo hubiera terminado de desaparecer por el fracaso que tuvo. Evidentemente el yavismo solamente podía funcionar si los reyes eran seres semidivinos que no pecaban nunca. Pero todos sabemos que el poder corrompe, como dicen ahí, el poder excesivo corrompe excesivamente. El salmo los salmos tienen una característica común a todos estos tipos. Son la respuesta del ser humano en forma de alabanza a la acción benevolente de Dios. La acción benevolente de Dios en todos aquellos que no tienen el corazón desgarrado, que están abiertos a esa acción benevolente de Dios. Todos ellos han sido utilizados en la liturgia de Israel y permanecen como testimonios de la piedad personal israelita. Eso es muy interesante, la piedad personal. Los salmos educaron al pueblo, los profetas que provocaron este cambio, educaron al pueblo para tener una relación personal con Yahvé, no institucional, no del pueblo solamente, o sea, el conjunto. En los textos anteriores era, si el pueblo, o sea, si la nación israelita se porta bien, Dios los favorece. Si la nación israelita se porta mal, Dios los abandona. Bueno, y el hombre de a pie, ¿cómo se mide? Bueno, aquí está la respuesta. Por eso que Ezequiel habla tanto, el profeta Ezequiel, de la responsabilidad personal. ¿Cómo logra esa responsabilidad personal? Comportándote como dicen los libros sapienciales, que lo veremos en 2 o 3 clases más, y rezando con los salmos todos los días, de acuerdo a la circunstancia con que tú vivas en ese momento. Por eso que este catálogo de salmos, de acuerdo a su finalidad, les puede ser muy útil. Bien, en la próxima clase veremos el uso de los salmos por la iglesia y después veremos el otro libro extraordinario de esta época, que es el Cantar de los Cantares. Yo creo que el Cantar de los Cantares es algo que les va a interesar mucho porque ese ha sido el libro más olvidado de toda la Biblia por el cristianismo y es uno de los libros más importantes del cristianismo y que tenemos un problema feroz hoy día con la temática de la sexualidad en todas las denominaciones cristianas y no solamente en los católicos, precisamente porque no hemos olvidado el Cantar de los Cantares. Bueno, entre las dos cosas vamos a tener una clase bien apretadita, porque yo quiero pasar el Cantar de los Cantares completo en la próxima clase, para que no queden dudas, porque van a surgir dudas. Cada vez que lo toco, el Cantar de los Cantares en todos los cursos surgen dudas. Eso, ya tengo experiencia en eso. Así que por favor sean puntuales. En la próxima clase, traten de asistir primero. Si en la próxima clase me atraso el término 5 minutos, perdónenme, pero será muy importante. Y partiremos puntualmente. Veremos el uso de los salmos por la iglesia en 10 minutos y después seguimos con el Cantar de los Cantares. Preguntas. Una pregunta, ¿por qué suelen decir que los salmos los escribió David? Cuando evidentemente por lo que tú estás diciendo aquí es imposible, porque no tiene tiempo para haber hecho eso. Sí, no tiene tiempo y además que los salmos, muchos de partida,
el David en la época era yavismo puro, o sea, a nadie se le iba a ocurrir que el pueblo tuviera que entenderse con Yahvé directamente sin pasar por el rey. Y segundo lugar, hay varios salmos que hablan directamente de la geografía de Babilonia, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Bueno, por la misma forma que se atribuye el Pentateuco completo a Moisés. Y sin embargo, el Pentateuco, como lo tenemos ahora, son 4 fuentes distintas. O sea, el yavismo con buena suerte se puede atribuir a Moisés, nada más, pero no las otras fuentes. Tradición. También nosotros caemos en los... bueno, y la misma forma de los 3 Isaías a un solo Isaías, aunque ahí tiene sentido porque son de la misma escuela. Y la misma forma en que nosotros también, para los que asistieron en el curso del Nuevo Testamento, a los 3 Pablos lo asumimos en uno solo, pero también son de la misma escuela, igual que Isaías. Son tradiciones. Tradiciones. Más preguntas. Ay, Ignacio, disculpa. Comentaste que la Biblia tiene zonas, partes que nunca se leen. No sé por qué acá dicen que si uno asiste a misa por lo menos 3 años seguidos todos los días, uno termina leyendo toda la Biblia. O sea, ¿eso es mentira entonces? A ver, no estoy tan seguro de que se lea tan completa. Es cierto que hay un ciclo trianual, eso pero espérate, un ciclo trianual de la liturgia dominical solamente. O sea, son 150, 156, pues son 52 domingos, 156 relatos distintos que hay, 3 por 52. El ciclo A, ciclo B, ciclo C. Sí. Yo no estoy tan seguro que quepa toda la Biblia entera ahí. Yo creo que no. O sea, te puedo asegurar por lo menos que el Cantar de los Cantares no se lee entero. Eso lo tengo clarísimo. Se lee algún pedacito como ese que hablaba antes don Amador en la clase pasada, ¿no es cierto? Ese ven amada mía, ven a mi jardín y hasta ahí llega, ¿no? Nada más. Sí. Y debe haber otros también. Ahora, yo creo que son razones prácticas nomás. Ahora, hay ciertas cosas que se deberían leer completas, insisto en Cantar de los Cantares, pero hay otras que se repiten. O sea, por ejemplo, de los mismos salmos, yo les puse aquí, que hay 10 o 12 salmos que son penitenciales del grupo. Que no se lee. Ahora, con que reces a lo mejor 3 o 4 ya te da una idea de cómo son los salmos penitenciales, ¿no? Si está ahí, leerlo los 10 o 12 porque la temática se repite, ¿me entiendes tú? O sea, cosas prácticas de ese tipo. El Nuevo Testamento es muy posible que en esas 156 semanas se lea completo, porque es más chico, más corto, mucho más corto. Sí. Vale. Una pregunta. En la lógica. Yo tengo una Biblia, la que se llama de Jerusalén. Sí. Ajá. Es bueno. Tengo interés en renovar, digamos, porque la Biblia que tengo es de un formato poco amistoso. Ya. Pero ahí en el comercio hay diversas Biblias. Ahora, a ver, la Biblia de Jerusalén y la Biblia de Luis Alonso Shekel, o sea, la Biblia de bueno, les puedo mandar la foto de la tapa. Son las que más me gustan a mí, siempre que sean del año 2000 en adelante. Ya. Bueno, 1999 da lo mismo, ¿eh? O sea, no es tan precisa la cosa. Pero, ¿por qué? Porque sobre todo en el Antiguo Testamento, es la época en que empezaron ya a publicarse Biblias traducidas de los documentos descubiertos en Qumran, en los manuscritos del Mar Muerto, que son 1000 años anteriores a lo que se tenían antes. Entonces, es importante eso, o sea, porque obviamente puede haber habido errores en esos 1000 años entre los que teníamos antes de Qumran, en los manuscritos que eran todos del siglo IX después de Cristo, pueden haber habido errores de copia con respecto a los que se descubrieron que era el siglo II, III antes de Cristo. Entonces son mejores esas Biblias, indudablemente. La Biblia latinoamericana. 90 en adelante, Biblia de Jerusalén o de Luis Alonso Shekel son estupendas. Ahora,
Es cierto que después, cuando uno ya empieza a tener más madurez, para decirlo de una manera, es muy conveniente Biblias de letra de tamaño grande. ¿Ah? Exacto. No afecta al contenido de la Biblia, sino en la letra, el tamaño de la letra, ¿no? Exactamente. ¿Conoce la Biblia de Navarra, Juan Ignacio? Es buena, pero, a ver, la Biblia de Navarra es bien buena, pero está basada en algunos libros, en la traducción latina de la Vulgata. La traducción de latina de la Vulgata es una buena traducción al latín, pero ya estamos hablando sobre todo en el Antiguo Testamento de 3 traducciones, ¿no? Y en el Nuevo Testamento de 3 también, o sea, del hebreo predicado al griego escrito, el Nuevo Testamento del griego escrito al latín escrito y del latín escrito al castellano. Entonces, ya 3 traducciones o 4 traducciones es un poco complicado. Ahora, es buena y es moderna, sí. Yo prefiero una que se base en los textos más originales posibles. Y en los textos más originales posibles significa en el Antiguo Testamento en el hebreo y en el Nuevo Testamento en el griego, pero pensando que fue predicado en hebreo. Eso es lo importante. ¿Qué pasa con la Biblia latinoamericana? La Biblia latinoamericana es una Biblia muy buena, pero que es para la predicación, o sea, una Biblia pastoral. Por ejemplo, yo les comenté en el curso del Nuevo Testamento, no sé si tú, Ángel, lo tomaste o no. No. En la carta a los Gálatas, San Pablo los trata literalmente de estúpidos. Les dice, estúpidos Gálatas, ¿cómo puede ser que bla, 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 bla? Bueno, la Biblia latinoamericana es una Biblia pastoral que se usa mucho en la liturgia. Obviamente, esa palabra estúpidos se reemplaza por insensatos. Alguien se aparece predicando desde Lambón, ¿no es cierto? Diciendo, estúpidos Gálatas, van a decir, pucha, ¿qué le pasó a este curita? Digámoslo así, ¿no? Pero si uno quiere tener una Biblia que diga exactamente lo que dice, porque más que mal eso refleja un enojo de San Pablo, ¿no es cierto? Que es importante decir, mire, cuando San Pablo escribió esto estaba enojado con los Gálatas, entonces no hagamos lo mismo que hacían los Gálatas. Es preferible tener una Biblia mucho más de estudio, que llamo yo, que pastoral. Pero no es mala la Biblia latinoamericana, es buena, pero tiene ese problema. Pero dicen que está muy mezclada con la teoría de la liberación, digamos que esa, o sea, tengo la idea de que está influenciada por la teología de la liberación. No sé, no la conozco tan en detalle, habría que analizar en detalle algunos versículos específicos, no sé. Yo te diría que para ir a la segura, la de Alonso Schöckel, la Biblia de nuestro tiempo, creo que se llama. Y la de Jerusalén. Y la de Jerusalén. Y ojalá del 2000, más o menos unos pocos años en adelante. Esa es la idea. Esa, si podía mandar la tapa o fotografiar el... Sí, te la mando. Las mando ahora con... Tengo las dos, sé que les saco una foto y ahora cuando les diga hasta qué página tienen que leer para la próxima clase, ahí se las mando las dos. Ya, okay. Gracias. ¿Más preguntas? No. Bueno, entonces, Muchas gracias, chao. Chao, gracias a ustedes. Gracias. ¿Ah? Muchas gracias, muchas gracias. Bye, bye.